El día de hoy vamos a hablar de el cuento en Latinoamérica y Colombia. Entonces vamos a hablar del cuento en una forma generalizada, pero también lo vamos a centrar en nuestra cultura, ¿listo? En lo que somos nosotros, podríamos decirlo así, que es Latinoamérica y Colombia, ¿vale, mis chiquitos? Ay, espere, ¿por qué no me deja subir? Espere, espere. Ya. ¿Quién me ayuda, por favor, leyendo la introductoria? ¿Quién está despierto? Yo, profe, Gracias, mi Gaby. eh, ¿sabes cómo se ha desarrollado el cuento a lo largo de la historia? Cada tipo de texto en literatura ha tenido aspectos importantes a lo largo de la historia, siendo influenciados por los contextos socioculturales. Es el caso de los cuentos, donde su presencia en Latinoamérica y Colombia ha significado significativos para lanzar lo que hoy en día es la literatura, inspirarnos a ser buenos escritores y administradores de la literatura, con capacidades de comprensión y razonamiento que nos ayudan a nutrir nuestra lengua y estudiar la palabra de Dios. Muchísimas gracias, Gaby. Entonces, mis amores, debemos saber que como todo en nuestra sociedad es influenciado por la cultura, por los contextos que lo rodean, ¿vale? Cuando hablamos de cultura y contextos, estamos hablando de las cosas que vemos o que están aisladas, pero que tienen una influencia. Por ejemplo, el idioma, las tradiciones, las familias, las formas de ser, todo eso son cosas que complementan, ¿no? Que como que empiezan a nutrir y a influenciar lo que sucede en específico. Y en este caso, pues el cuento es una de esas cosas. ¿Listo? Vamos a avanzar. Objetivos del día de hoy que espero que los podamos cumplir. Número uno, aprender sobre las características del cuento y su presencia en Latinoamérica y Colombia. Número dos, conocer sobre escritores latinoamericanos que dejaron una huella en el mundo de la literatura. Y número tres, reconocer el legado de influencia del cuento en el estudio de la literatura. Yo podría afirmar que el cuento es uno de los géneros o es una de las estructuras más utilizadas en la escritura, ¿sí? Creo que es muy fácil escribir un cuento y creo que normalmente todas las personas en su vida han escrito al menos un cuento, ¿sí? Porque pues su estructura es comprensible, nos deja también volar la imaginación, tiene como todas esas herramientas que permite que sea fácil poner activo nuestro cerebro y la creatividad. Como siempre, hacerles la invitación, mis chiquitos, entren, lean, revisen, no se queden solo con lo que yo les digo. Bueno, ahora ya llegamos a nuestra corta idea fundacional, muy corta. Pero, ¿cómo Profe. así? Con eso nos explica todo. Ahí sí los escucho. Para la queja, ahí sí están despiertos. Ahí sí no tengo por qué Profe, decir me nada. corta. Somos Ya críticos. las perdí completamente en unos minutos. Acuérdense en que estamos fortaleciendo. Profe, es que es la única forma de llamar la atención. Eh, sí, yo creo que les voy a poner más largas para escucharlos más. Eh, No, No, profe. ¿cierto? No, gracias. Recuerden que estamos fortaleciendo nuestra habilidad de resumen, síntesis y pensamiento crítico. Entonces, por favor, son cosas que ya ustedes han aprendido. Se me va a caer la mano. El cuento en Latinoamérica y Colombia. El cuento es una narración de hechos que pueden ser reales e imaginarios. Eso ya lo sabemos, ¿no? Cuando hablamos de un cuento podemos contar una historia ficticia o podemos contar una historia real. Esa historia puede ser 100% real o podemos adornarla con cosas pues que la hagan como más interesante. O la historia puede ser imaginaria y colocarle cositas de la vida real que también nutran lo que se quiere transmitir, ¿no? Dice, estos relatos intentan representar la diversidad de una región rica en tradiciones
y maneras de ver la vida. Normalmente en los cuentos vamos a encontrar mucho o vamos a tener una visión de la cultura, de la tradición, de dónde se está escribiendo. Siempre podemos evidenciar, pues, por el estilo de dónde viene esa escritura, ¿no? Me enredé. En Latinoamérica y Colombia se mezclan escritores, estilos, temas y formas que tratan de encerrar historias cautivadoras y perecederas. Su estudio, análisis e interpretación nos permiten desarrollar habilidades escritoras y lectoras que nos ayudan en nuestra vida diaria y en el estudio de la palabra de Dios. Si usted quiere ser escritor, no sé, de pronto alguno acá tiene el anhelo, el sueño de ser escritor y todavía no ha iniciado, un buen inicio puede ser el cuento. Como les dije, deja volar la imaginación, deja combinar también la realidad con la ficción, deja que nosotros podamos transmitir también nuestra cultura, nuestras ideas y demás. Y adicional, pues no tiene que ser un montón así súper larguísimo, ¿no? Es una buena forma también para poder determinar, venga, si tengo la habilidad o no. Porque una cosa es querer y otra cosa es tener la habilidad. Yo creo que el Señor nos ha dado, bueno, creo no, estoy segura, de que el Señor nos ha dado un cerebro a todos y que ese cerebro es maravilloso y tiene capacidades asombrosas, ¿sí? Pero también creo que hay cosas para las que somos más talentosos y otras para que, aunque podemos hacerlas, no somos tan talentosos. Entonces, si somos talentosos para escribir, yo los animo, mis chiquitos, a que ustedes tomen el riesgo, escriban y empiecen a hacer, ¿sí? A veces como que nos limitamos. Cuando yo sea más grande, cuando yo tenga la edad, cuando sea mayor de edad, cuando tenga un trabajo, cuando tenga el tiempo, cuando me digan que sí puedo, cuando salga un concurso, ¿sí? Como que aplazamos las cosas, pero si tú tienes el don, si tienes la pasión, si te gusta, si ves que tienes la habilidad, el momento es ahora. Hoy en día hay páginas donde podemos escribir y podemos publicar lo que escribimos. Y eso nos puede ayudar. Yo he visto personas que desde esas páginas han podido llegar a ser contactados por editores y han podido llegar a transmitir su conocimiento, su imaginación, todo ese tema. Entonces, los límites están es en nosotros mismos. Obviamente, siempre poniendo todo eso primero a los pies del Señor, ¿no? Porque sabemos que finalmente el Señor es el que tiene el control. Pero si el Señor te dio la habilidad es porque Él quiere que vayas por ese lugar. Entonces también como a veces no desecharlo, ¿sí? A veces como que decimos, no, es que escritores solo pueden ser algunos, pero pues no sabemos lo que Dios tiene para ti. Bueno, ¿hasta ahí algún comentario, algo que quieran decir que no sea una queja? ¿No? Listo. Avancemos. Vamos a ver este videito sobre el cuento que nos va a ayudar a comprender un poquito más. Por favor, presten atención. Saludos a los aprendices y turistas que nos acompañan en Learning City, la ciudad del aprendizaje. En nuestra visita de hoy aprenderemos qué es el cuento, su historia y características. Si están listos, entonces comencemos. Un cuento es una narración corta de hechos que pueden ser ficticios o basados en situaciones reales y que se utiliza con la intención de entretener, impactar, divertir y enseñar. El cuento nace prácticamente con la humanidad
en el momento en que se aprendió a comunicarse utilizando el lenguaje verbal y se tuvo la necesidad y el deseo de expresar cualquier acontecimiento que ocurriera a lo largo del día, fuera para contar dónde se había encontrado un manantial, cómo se había sobrevivido a un peligro o simplemente enseñar a realizar cualquier actividad. Desde ese momento, el cuento empieza a formar y a contar la historia humana. Durante mucho tiempo, el cuento formó parte de la tradición oral, pero con el desarrollo de la escritura se logró plasmar y recopilar de forma uniforme y definitiva gran variedad de relatos provenientes de esta tradición, así como también se empezaron a producir nuevas narraciones. Obviamente, se perdieron muchos relatos en las culturas en las que se tardó en desarrollar o en implementar un sistema de escritura. Una de las primeras y más famosas recopilaciones de cuentos son Las Mil y Una Noches, en las que se recogieron los cuentos tradicionales del Oriente y algunos de ellos se remontan a varios siglos antes de Cristo. Sin embargo, el cuento tal y como lo conocemos y disfrutamos hoy surge alrededor del siglo XIV, con la publicación de obras que contenían una serie de relatos cortos. Las más populares y reconocidas son el Decamerón de Giovanni Boccaccio y los cuentos de Canterbury del inglés Geoffrey Chaucer. La palabra cuento proviene del latín computon o computaren, que hace referencia al hecho de enumerar y contar objetos, aunque luego pasó a emplearse para enumerar hechos y narrar historias. Sin embargo, el contar objetos y contar historias no son conceptos totalmente diferentes. Un ejemplo de esto es la costumbre de contar ovejas para dormirse o de contarle una historia a los niños con el mismo fin. Las principales características del cuento son brevedad, concisión, elemento imaginativo y ánimo de moraleja. La brevedad es necesaria para mantener en suspenso al lector y buscar que no abandone la lectura hasta el final. Un cuento es como una buena fotografía y debe ser contado de tal manera que produzca en el lector un efecto que no pueda olvidar fácilmente para que lo pueda recordar y contárselo a otras personas. Un cuento debe ser conciso, por eso no puede perderse en detalles que no sean importantes para la historia. La imaginación debe transportar al lector a un mundo donde él también pueda participar, ya sea como un personaje o como un testigo activo. Y los cuentos deben tener la intención de que el lector, inmediatamente después de leerlos, reflexione y saque sus propias conclusiones. De este modo, concluimos este recorrido de aprendizaje sobre el cuento, su historia y características. Yo espero que con el video no se hayan dormido. Está un poquito lento, pero es que está bueno, estaba bueno, completico. Bueno, mis amores, acá en el video, pues básicamente se nos dice lo que es el cuento, ¿no? Entonces es una historia corta que claramente cuenta de un inicio, un nudo, un desenlace, que nos ayuda a transmitir pues lo que vemos, ¿cierto? También nos contaba cómo inició, ¿no? Entonces, básicamente desde el principio de los tiempos tenemos una necesidad comunicativa, un don de Dios. El Señor nos dio la capacidad de comunicarnos porque claramente mis chiquitos, pues Él nos hizo para ser seres relacionales. Y para relacionarnos necesitamos comunicarnos. ¿Mm? No solo entre nosotros, sino también con el Señor, ¿no? Él quiere que todo el tiempo nos estemos comunicando. Y un medio para poderlo hacer, para poder contar lo que veíamos, lo que surgía, lo que pasaba en las vías y demás, pues era el cuento. Y así es como empieza a surgir el cuento, ¿no? Tenemos un libro muy conocido que es La Mil y Una Noches, que básicamente es una recopilación de cuentos desde hace muchos, muchos años.
Entonces es un libro también que permite conocer la historia, que permite también que nos identifiquemos. La verdad, sinceramente, para mí, leer historia antigua es muy denso. Es que utilizan como mucha simbología, mucho adorno, y entonces es como un poquito difícil de leer, pero es bueno porque nos va a ayudar también a conocer, ¿no? A comprender nuestros orígenes y demás. No sé si hasta ahí alguno tiene algún aporte, algo que quiera transmitir. Ustedes hoy están más callados que el de costumbre. Listo, vamos a ahora ver qué es el cuento. Ya lo vimos en el video, pero pues para reforzar el tema. ¿Listo? Entonces, alguno de ustedes que me ayude, por favor, leyendo el concepto. Gracias, David. ¿Cómo estás? Hola, profe, buenos días. ¿Cómo sigues? ¿Ya todo bien? Sí, señora. Ah, bueno, mi corazón. Gracias. Entonces ya, el cuento es un tipo de narración generalmente breve, basada en hechos reales o ficticios, en la cual un grupo de personajes desarrollan un trama relativamente sencilla. En el ámbito literario, es uno de los subgéneros de la narrativa ampliante, cultivado por escritores de muchas distintas tradiciones. También existen cuentos populares transmitidos oralmente o que pertenecen al acervo de la cultura informal. El cuento es un género moderno, su nombre proviene del latín computus, cálculo, ya que se trata en el fondo de enumerar los acontecimientos que componen la trama. Muchísimas gracias, David. Entonces aquí tenemos Vale, ya bueno. plasmado lo que nos dice, lo que nos decía el video, ¿cierto, mis amores? Entonces, básicamente, es importante, chiquitos, que sepamos que el cuento le da libertad a la imaginación, ¿no? Ya lo hemos hablado antes, pero no sobra repetirlo. Recordemos que al principio de los tiempos la narrativa se transmitía de forma oral, verbal, por lo tanto, pues no habían autores específicos, sino que como yo lo contaba de una manera y le ponía o le quitaba, ¿no? Y Isabela lo contaba de otra manera, le ponía, le quitaba, lo ampliaba, ¿no? Y así. Y por eso, pues en la antigüedad la mayoría de historias, cuentos y demás eran anónimos por la transformación. Aunque esto se acuñe mucho o se le acredita mucho al tiempo antiguo, pues es algo que todavía pasa, ¿no? Hay personas, por ejemplo, no sé si alguna vez han visto los cuenteros, que ellos cuentan historias y demás, y no son historias que están escritas, simplemente como que en el momento se les da y la dicen, y cada vez que la transmiten la dicen de una forma diferente. Entonces no podemos pensar que, ah, no, eso solo era en la antigüedad, o sea, ahorita ya no pasa. No, todavía hay algunas personas que se dedican a la cuentería, que también como que hacen todo este proceso y nunca han escrito sus escritos, valga la redundancia, o más bien nunca han escrito sus cuentos o esas cosas que tienen en la mente, sino que está ahí, ahí en la mente, ¿sí? Y o puede que hoy vamos y lo vemos y la cuenta de una manera y vamos la siguiente semana ya lo ha transformado y lo cuenta de otra manera, ¿sí? Entonces, no siempre que hablamos de cuentería o de cuentos o de este arte de escribir un cuento, estamos hablando de algo que está escrito, ¿sí? También puede ser algo que simplemente está en la memoria de alguien y que transmite de forma verbal. ¿Listo, mis chiquitos? ¿Algún comentario hasta ahí? ¿No? Listo. Entonces, avancemos. Vamos a ver entonces ahorita algo de historia. Esto ya lo hemos visto, pero pues lo mismo, no sobra recordar, ¿no? Orígenes, el cuento tiene sus raíces en la tradición oral, es decir, cuando se hablaba, cuando estamos hablando de, o lo que les estaba diciendo ahorita, se compartían las historias de forma verbal. ¿Por qué? Porque pues no había un mismo lenguaje de escritura, no estaba el alfabeto y la forma más fácil pues era de manera verbal. Habían personas que se llamaban copleros y junglares y ellos eran como los que se encargaban de ir ya era también no solo entretenimiento, sino también como una forma de obtener ingresos, donde iban y generaban pues todo el tema de la transmisión de los cuentos, poemas, todo lo que se hiciera. Y eso se denominaba tradición oral, ¿vale?
Luego vino la colonización, que básicamente es cuando llega Colón, ¿no? Entonces, con la llegada de los españoles y portugueses se introdujeron nuevos géneros literarios, incluyendo el cuento europeo. Esto influyó en la evolución del cuento en Latinoamérica. Entonces, ya ellos pudieron conocer el cuento desde otra perspectiva. Normalmente aquí se hablaba mucho de los dioses, digamos que en la literatura antigua estaba el dios del agua, el dios del frío, el dios del trueno, el dios de las nubes, el dios del, mejor dicho, todos eran dioses, ¿sí? Todo lo que se veía. Entonces, por ende, la literatura estaba muy enfocada en eso, ¿sí? En los dioses, en la naturaleza, en la tierra, en el origen del hombre, ¿sí? Eso era como lo que estaba más impregnado. Sin embargo, cuando llegan los españoles, cuando llegan los portugueses, se empieza ya a ver que, se cuentan otras historias, ¿sí? Y entonces se empieza también a generar esa transformación del cuento. Bueno, ya luego tenemos el romanticismo que se da durante el siglo XIX y que básicamente allí lo que hace es que el cuento ya no solo sirva para contar historias, sino que también se pueda generar todo ese tema romántico, ¿no? Entonces, por ejemplo, se contaba una historia de un héroe. Uy, nos queda un minuto. Chiquitos, 9:51, conectados nuevamente. ¿Listo, mis hermosos? 9:51, ya nos vemos, queridos, y ya avanzamos con el tema.